Muy bien, estábamos estudiando relacionar textos y elementos visuales. Voy a dar un rápido repaso. Dice, las ilustraciones, las tablas, las gráficas, los mapas y los diagramas presentan información de forma visual. Te ayudan a entender el texto que acompañan porque proporcionan información adicional o información de una forma distinta. Además, el texto puede ayudarte a interpretar los elementos visuales que lo acompañan. De esta manera, el texto y los elementos visuales se complementan. De ahí la importancia de relacionar texto y elementos visuales. Y ya vimos, este ejercicio lo hicimos, pero voy a repasarlo. Mira, lo que tenemos que hacer es fijarnos bien en la gráfica, porque se trata de relacionar texto con elementos visuales. Ok, el texto es este que está aquí abajo. El elemento visual en este caso es esta gráfica que está aquí, que representa los 23 pares de cromosomas humanos. Ya lo hicimos este ejercicio, pero voy a darle una repasadita rápida porque es posible que en el examen de ciencias tengan más de una pregunta relacionada a este tipo de, a esta destreza de relacionar texto y elementos visuales. Dice, es posible identificar a un ser humano como tal porque los organismos del mismo tipo son similares entre sí. Estoy leyendo el texto, ¿verdad? Además, los individuos se parecen especialmente a sus progenitores. Todas estas similitudes se deben a la herencia o el traspaso de rasgos de una generación a la siguiente. El material hereditario está contenido en los cromosomas, que son unas estructuras diminutas de las células. Cada especie tiene cierto número de cromosomas en sus células. En los humanos y otros organismos, los cromosomas que son homólogos o similares en tamaño y estructura forman pares. ¿Verdad? Tal como se ve reflejado aquí en la gráfica. Si vemos, hay pares, ¿verdad? Están en pares y esos son iguales. Ok, muy bien. Cuando las células se dividen para formar células nuevas, los cromosomas se copian a sí mismos. Esta duplicación permite a cada célula nueva tener una copia completa del material hereditario del organismo durante la reproducción sexual. Las células de ambos organismos progenitores se unen de tal modo que el material hereditario de los padres pueda ser transmitido. Okay. Lo que se enseña en el texto se respalda con la gráfica. Dice que hay 23 pares de cromosomas y que se forman de maneras en parejas de cromosomas, dijo él, homólogos o similares, que son idénticos. Muy bien, luego viene la pregunta. Vamos a tener problemas o preguntas exactamente o muy parecidas. El método en sí exacto, ¿verdad? Una gráfica, un párrafo y una pregunta. La ilustración y el pasaje sugieren que todos los cromosomas humanos son idénticos. No, no es cierto, porque los cromosomas, los estamos viendo aquí, vienen por pares. En pares sí son idénticos, pero no son idénticos todos. Así que la pregunta número 1 no es cierta. Los humanos tienen 23 pares de cromosomas en sus células. Eso sí se ve en la gráfica, porque aquí aparecen los 23 pares de cromosomas. Los cromosomas humanos duplican su tamaño cuando una célula se divide. No estoy seguro, ¿verdad? Cuando las células se dividen para formar células nuevas, los cromosomas se copian, o sea, sí, puede ser cierto también. Los humanos tienen menos pares de cromosomas que otras especies, no se menciona nada al respecto, así que no hay evidencia para que estas sean las respuestas correctas. Las más acertadas son la B y la C. Sin embargo, la pregunta que hace, porque B y C son reales, pero la pregunta no está relacionada tanto a el texto, sino está relacionada a la ilustración. Ve cómo podemos engañarnos, porque nosotros si unimos estas dos cosas podríamos decir que la C es real, pero como la pregunta es en relación a la ilustración, ¿verdad? Ambos sugieren, y muy claramente en el caso de la gráfica, que los humanos tienen 23 pares de cromosomas.
Y esa es la respuesta correcta. La ilustración muestra los pares de cromosomas que hay en las células humanas, y los numera. El texto también explica que cada especie tiene ciertos números de cromosomas en sus células y que los cromosomas forman pares. ¿Ok? Según la información, los humanos tienen 23 pares de cromosomas en sus células. La ilustración muestra que los cromosomas no son idénticos. ¿Ok? Eso descarta la pregunta A, la respuesta A. El texto explica que los cromosomas crean copias de sí mismos cuando una célula se divide. No dice que duplican su tamaño, así que no es la C, ahí se pierde su validez. Entonces, lo estoy repasando porque veo la importancia que tiene de que aprendamos muy bien. Esta destreza es fundamental en ciencias, porque las ciencias está íntimamente vinculado con ejemplos gráficos, con apoyos gráficos, de los cuales van a estarnos preguntando. Pregunta. ¿Todos pueden leer lo que tengo en la pantalla? ¿Les parece mejor esta manera de hacerlo? Sí. Sí, ok, gracias, Sí, está gracias. claro. Sí, Está claro, ok, perfecto, gracias. Eso es lo que me interesa. Estaba probando con diferentes formas y me pareció que esta iba a ser un poco más clara para todos. Muy bien. De ahí seguimos haciendo ejercicios, hicimos este de la izquierda, pero no hicimos este de la derecha, este último. Este último no lo hicimos y me gustaría que lo hiciéramos. Quisiera que por favor lean el texto de genes, aquí donde dice gen, déjenme buscar mi láser, un segundito. Un segundo. Ok, aquí está. Esto es lo que vamos a estudiar. Espero que estén viendo el láser. Genes, este texto relacionado con esta gráfica que está aquí. La pregunta es, voy a subirlo un poco, a partir del pasaje y la ilustración, ¿qué oración es una afirmación correcta acerca de los genes? Pero primero vamos a hacer el trabajo entonces, leyendo y analizando la gráfica que tenemos ahí, que nos va a preparar para la pregunta siguiente. Les voy a dar entonces unos 4 minutos para que hagan el análisis y eso nos va a preparar para la respuesta correcta. Esa es la pregunta. A partir del pasaje y la ilustración, ¿qué oración es una afirmación correcta acerca de los genes? ¿Qué es lo que decía el pasaje? Voy a hacerlo con ustedes el ejercicio antes de que den su respuesta final. Dice, las proteínas hacen que el cuerpo se desarrolle y funcione. Producen la sustancia que hacen que los ojos sean de uno u otro color y hacen que el pelo y las uñas crezcan. Las instrucciones, para construir estas proteínas provienen de los genes. El ADN que contiene los cromosomas de un organismo tiene muchos genes. Cada gen consiste en una única secuencia de base de nucleótidos. Dependiendo de la disposición de estas bases, los genes dan instrucciones para construir proteínas que determinan las funciones que desempeña cada célula. ¿Ok? Luego tenemos la gráfica, ¿verdad? Aquí están los genes. Y estas son las bases de nucleótidos que componen los genes. La pregunta es, a partir del pasaje y la ilustración, ¿qué oración es una afirmación correcta de los genes? Vamos a verlas una por una antes de que elijan su respuesta o antes de que confirmen su respuesta. A, los genes son segmentos de ADN. B, todos los genes tienen 5 pares de bases. C, una sola hebra de ADN contiene millones de genes. Y D, las bases de nucleótidos de los genes son proteínas. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? D. ¿La B?
o D D? de dedo. D de dedo. D de dedo, dice alguien más. Ok. Las bases de nucleótidos de los genes son proteínas. ¿Dónde vemos eso reflejado en la gráfica? ¿Dónde vemos que los genes son proteínas en la gráfica? No se ve, ¿verdad? Sí lo dice en el texto. Las proteínas hacen que el cuerpo se desarrolle y funcione, producen la sustancia que hace que los ojos sean de uno u otro color y hacen que el pelo y las uñas crezcan. Las instrucciones para construir esas proteínas provienen de los genes. ¿Ok? Sí, las proteínas juegan un papel importante, pero ¿dónde se refleja esa verdad en la gráfica? Entonces, me parece que la respuesta no es la D, La ¿verdad? C. Una sola hebra de ADN contiene millones de genes. Bueno, no sé si tenemos base suficiente para decir que es la C, porque de nuevo, una de las cosas que tenemos... La A. Perdón, una de las cosas que siempre tenemos que fijarnos es, la pregunta es en relación a qué. La pregunta es a partir del pasaje y la ilustración. ¿Verdad? ¿Qué se enseña en esto y esto? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí no hay manera de entender que las respuestas es correcta. Tampoco todos los genes tienen 5 pares de bases. No, ese es un invento. Así que la respuesta correcta, la única respuesta correcta es la A. Los genes son segmentos de ADN. ¿Verdad? Dice... El texto explica que cada nucleótido contiene una de 4 bases distintas y que las bases forman pares. La ilustración muestra que los pares de bases forman distintos patrones en distintas partes de una molécula de ADN. Perdón, no, estoy leyendo equivocado. Esta es la respuesta 3. Ok, la descripción de gen que ofrece el texto, ahora sí estoy en el correcto. La descripción de gen que ofrece el texto y las porciones de ADN que se muestran en la ilustración indican que un gen es un segmento de ADN. No hay información suficiente para establecer que todos los genes tienen 5 pares de bases de nucleótidos, ya que la ilustración muestra solamente un ejemplo de gen. Asimismo, no existe información suficiente para determinar cuántos genes hay en una hebra de ADN, ¿verdad? Por esa razón, la C no es la correcta, ni tampoco la A, ¿verdad? Sigue diciendo la respuesta. Asimismo, no existe información suficiente para determinar cuántos genes hay en una hebra de ADN. El texto explica que los genes dan instrucciones para construir proteínas. Las bases de nucleótidos en sí no son proteínas. Yo los comprendo, entiendo bien lo que están sintiendo en este momento, porque es muy fácil poder dar la respuesta incorrecta, ¿verdad? Por eso hay que hacer tanto énfasis en asegurarnos que entendemos cabalmente la pregunta. La pregunta en este caso nos obliga a usar ambos elementos que tenemos. Esto. Ambos elementos que tenemos. Perdón, necesito silenciar a alguien ahí, gracias. Algunos elementos que tenemos porque de los dos vamos a sacar la respuesta correcta. Ok. Ahora voy a compartir un video. Permítanme un segundo. Aquí sí tengo que hacer un pequeño cambio. Vamos a compartir un video y voy a cambiar de pantalla para que ustedes lo puedan ver sin ningún problema. Vamos a ver. Alguien estaba entrando. Ok, ahora estamos viendo el PowerPoint. Lo voy a ampliar y vamos a ver un video sobre los cromosomas y los genes, que nos va a resultar bastante informativo. Es material extra sobre el tema.
En el interior de toda célula existen unos corpúsculos filamentosos sumamente importantes en el proceso de la herencia. Estos corpúsculos llamados cromosomas son los portadores de las minúsculas estructuras que conocemos como genes. Los cromosomas y los genes constituyen, por decirlo de alguna manera, la cartilla de identidad de los seres vivos. A través de ellos, la información hereditaria puede transmitirse de una generación a otra. Pero los cromosomas y los genes no solo determinan los rasgos individuales de un ser vivo, también definen las características que distinguen a cada una de las especies. Asimismo, estas estructuras hacen posible la gran diversidad de formas de vida que conocemos. En los cromosomas y en los genes está inscrita la información que permite a un ser vivo realizar todas las funciones biológicas. El estudio de los genes ha sido tan importante para la ciencia que incluso ha dado origen a toda una rama del conocimiento, la genética. Cuando hablamos del término gen, nos referimos a la unidad de la información hereditaria. Los genes son fragmentos de ácido desoxirribonucleico cuya función es codificar la síntesis de proteínas. Es decir, almacenan una serie de instrucciones a partir de las cuales elaboran un código. Los genes escriben sus códigos ordenando en forma correcta los aminoácidos que constituyen a las proteínas. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se caracterizan por la presencia de un radical amino y un radical carboxilo. Estos dos radicales son de alguna forma como las letras del abecedario. De la misma manera en que las letras se unen y forman palabras, los radicales amino y carboxilo se unen para integrar proteínas. Así, el diccionario de los genes consiste en las diferentes combinaciones entre ambos radicales. La manera en que se ordenan determina las características de los aminoácidos y por lo tanto de las proteínas. Pero también cada uno de los rasgos de un ser vivo. Es importante tener claro que los encargados de establecer este orden son los genes. Son ellos quienes deciden cómo se van a estructurar los aminoácidos para integrar las proteínas. De las instrucciones contenidas en los genes dependen funciones tan importantes en un ser vivo como la respiración, la reproducción y la alimentación. La manera en que se forman los aminoácidos resulta crucial en la definición de las características de un organismo. Por ello, esos laboriosos codificadores de información a los que llamamos genes son tan determinantes para los seres vivos. Sin el orden que dan a la información, sería prácticamente imposible la supervivencia de los organismos. Los cromosomas son los corpúsculos filamentosos que portan a los genes. Se ubican en el interior de la célula y están constituidos por un complejo llamado cromatina. La cromatina contiene toda la información genética en una secuencia lineal. Se halla integrada por ácidos nucleicos y proteínas. Durante la reproducción celular, los cromosomas se condensan. Sus cuerpos largos y en forma de hilo se contraen, haciéndose más gruesos y cortos. Asimismo, los vemos con cromátidas idénticas unidas por un centrómero. Cada especie tiene un número de cromosomas determinado. El número de cromosomas solamente varía en cada especie en las células reproductoras. Como recordarás, en un organismo existen diferentes clases de células.
Entre ellas se encuentran las células somáticas y las células reproductoras. Las células somáticas se caracterizan porque forman diferentes tejidos y porque no se especializan en la reproducción. En cambio, las células reproductoras se distinguen porque están especializadas en la función reproductiva. La aclaración de estos términos es importante para comprender los conceptos referentes a las células diploides y las células haploides. Las células somáticas son células diploides, porque en su interior llevan la información hereditaria de ambos progenitores. Además, contienen el número de cromosomas específicos de la especie. A las células diploides se les representa con la siguiente notación: 2N, donde la letra N corresponde al número de cromosomas. En un chimpancé, todas las células diploides contienen 48 cromosomas, 24 aportados por su padre y 24 aportados por su madre. Su notación 2N es igual a 48. Las células reproductoras son células haploides. Cada célula haploide contiene la mitad de cromosomas que corresponden a la especie. Los óvulos contienen exclusivamente los cromosomas de la madre, mientras que los espermatozoides portan únicamente los del padre. Para las células haploides, la notación es 1N. Por supuesto, existe una razón por la cual las células haploides cuentan con la mitad de los cromosomas de la especie. Durante la fecundación, el óvulo se une con el espermatozoide. El resultado de esta unión es un cigoto, o un huevo a partir del cual se originará un nuevo ser. En la formación del nuevo ser, cada una de las células reproductoras aporta sus cromosomas. Gracias a esta suma, el embrión contará con el número cromosómico que corresponde a la especie. Es decir, en el cigoto o huevo, el número diploide se restablece. Si retomamos el ejemplo del chimpancé, será más fácil comprenderlo. Habíamos dicho que en los chimpancés el número diploide es igual a 48. Si 48 es el número diploide, entonces el número haploide es igual a 24, la mitad de los cromosomas de esa especie. Cada uno de los espermatozoides de un chimpancé macho cuenta con 24 cromosomas. Y los óvulos de una chimpancé hembra tienen también el mismo número de cromosomas, es decir, 24. En el momento de la fecundación, los 24 cromosomas del padre se unen con los 24 de la madre. El huevo que se forma contará así con los 48 cromosomas propios de la especie. El número de cromosomas define a cada especie. Esa es su importancia. En los genes y en los cromosomas, los seres vivos encuentran los principios de su organización fisiológica. Estas minúsculas estructuras son en gran parte las responsables de la forma en que cada organismo resuelve sus necesidades vitales. Además, gracias a estas estructuras, los seres vivos pueden transmitir la información hereditaria de una generación a otra. Este hecho, que en palabras suena como algo muy sencillo, es uno de los factores más relevantes en la evolución de las especies. Si este intercambio de información genética no tuviera lugar, no existiría la variabilidad de especies.
A muchas de ellas les hubiera sido imposible adaptarse a los cambios de su medio ambiente. Es gracias a los cromosomas y a los genes que las especies han podido adecuarse a los procesos de la vida. Sin la información de estas diminutas estructuras, sería imposible para cualquier organismo vivir. Bien, un poquito de detalles de la importancia que tiene el ADN, los genes, los cromosomas, cómo esa información genética se traspasa del padre a los hijos y de la madre a los hijos, y cómo al unirse crean rasgos característicos de la nueva criatura, del nuevo ser. Por eso dicen, tiene la nariz del padre, ¿verdad? O tiene los ojos de la madre, o diferentes características, porque ambos personajes, tanto el hombre como la mujer, donan su material genético a través de ese acto maravilloso que es la sexualidad, la relación íntima, y se fecunda en el interior de la mujer un huevecillo, y ahí vimos cómo se llama, y de ahí comienza la vida. Es impresionante, la ciencia es impresionante. No, en el examen de ciencias es probable que no le pidan definiciones exactas, pero sí que le pongan ejemplos sobre diferentes tipos de genes o las ecuaciones de diferentes genes con el significado, y luego le hagan una o dos preguntas al respecto. Muy bien, voy a cambiar de pantalla para volver al libro. Vamos a volver al libro, que es el que estábamos trabajando y que vamos a continuar ahí. Muy bien, volvimos al libro ya. Perfecto. Ahora vamos entonces a la lección número 11. Esta lección me parece que pudimos haber hablado de ella un poco, pero considero que es necesario retomarla en el caso de que sí lo hayamos hecho, porque este es uno de los temas que necesitamos entender bien, porque como vimos en los ejemplos anteriores, es muy fácil confundirnos para interpretar una pregunta e interpretar la gráfica. Aquí cuenta la concentración y la lectura comprensiva que podamos hacer del material para estar listo para contestar los exámenes. No se me desanimen. Si usted no se siente seguro en una materia, vea los videos que hay, no solo los nuestros, hay muchos youtubers que están dedicados a compartir lo relacionado con GED. Siga estudiando, tome otro curso, tome el examen de prueba para que vea cómo está, pero no se desanimen. Ok. El siguiente tema es comprender las herramientas basadas en el contenido. Comprender las herramientas basadas en el contenido. ¿De qué estamos hablando? Ok, una herramienta basada en el contenido es un símbolo. Puede ser un símbolo, puede ser una ecuación, un elemento visual, como un gráfico, un diagrama, etcétera, ¿verdad? U otra ayuda que se usa con ciertos tipos de materiales. A veces, mejor dicho, muy comúnmente en ciencias necesitas comprender las herramientas basadas en el contenido para entender las explicaciones, tomar decisiones o calcular resultados. Saber usarlas y obtener información de las herramientas basadas en el contenido te permitirá responder a preguntas sobre temas específicos de manera precisa y eficiente. Y aquí inmediatamente entonces vienen los primeros ejercicios. Vamos a leer pausadamente, lo vamos a hacer juntos hasta que lleguemos a la pregunta, y los dejo solos para que ustedes hagan su elección y luego analizamos las respuestas. Siempre es importante
leer la información. Por ejemplo, esta es una herramienta basada en el contenido, este cuadro que está aquí. Esta es otra herramienta basada en el contenido, aunque no es parte propiamente, ¿verdad?, de la lección, pero son herramientas. Esta gráfica es una herramienta basada en el contenido. Ok, vamos entonces a estudiar la genética de las plantas de chícharos. El chícharo es un tipo de frijol, según entiendo yo, según nosotros lo llamamos, ¿no? Vamos a ver. Mediante la reproducción sexual, los organismos progenitores aportan genes a su descendencia. ¿Cómo relación o reproducción sexual en una planta? ¿Cómo es eso? Bueno, hace falta los elementos de dos plantas para que o dos elementos distintos para poder hacer la reproducción. En el caso de las plantas se polinizan con polen que traen los pájaros de otras flores similares y que dejan en la flor para cuando van a comer, ¿verdad? Y ese traslado de polen hace que inicie el proceso de procreación. En fin, esa es otra historia, pero quería aclararlo porque ustedes estarán pensando, ¿cómo reproducción sexual entre las plantas? Sí, reproducción sexual entre las plantas. No se juntan como los humanos, pero la naturaleza diseñó a diferentes pájaros que vuelan de flor en flor, o abejas, ¿verdad? Las abejas también hacen eso y se les pegan partículas de polen en las patitas o en diferentes partes del cuerpo, y cuando van y se paran en una flor diferente, ahí es donde sucede el intercambio. Ok, retomo la lectura. Mediante la reproducción, los organismos progenitores aportan genes a su descendencia. Los genes producen caracteres y algunos de ellos pasan de una generación a la siguiente a través de la herencia. La genética es el estudio de los patrones de herencia. Los experimentos de Gregor Mendel con plantas de chícharos a mediados del siglo XIX sentaron la base de la ciencia de la genética. Mendel quería saber de qué manera la descendencia hereda los caracteres de sus progenitores. El diagrama, que está ahí abajo, es un diagrama, muestra los resultados de una investigación en la que Mendel cultivó plantas de chícharos con flores púrpura con otras plantas de chícharos con flores blancas. Ok, vamos a analizar, esto es un diagrama, dice que son cuadros diferentes que se unen. Por ejemplo, la generación progenitora, flores púrpuras y flores blancas, intercambio de polen. Al hacer eso, ¿verdad?, empieza el proceso de reproducción. Ok, primera generación de la descendencia. Todas las plantas tienen flores púrpuras. Ok, vamos viéndolo, ¿verdad? Aquí va, se unen, por así decirlo, los progenitores. La primera descendencia es moradita o púrpura. Luego, en el tercer cuadro, se nos enseña la segunda generación de descendencia. 3/4 partes, aquí vamos a las fracciones. ¿Qué significa 3/4? De paso, mezclamos matemáticas. ¿Perdón? 3 de 4. 3 de 4, correcto, porque ¿cuántas flores hay aquí? 1, 2, 3, 4. Ok. 3 de 4 de las plantas tienen flores púrpuras en la segunda generación. 1 de 4 solamente, ¿verdad?, de las plantas tienen flores blancas. Ok. Ese es el proceso, ¿verdad? Este es el diagrama. Este diagrama tiene muchísima información. La pregunta es lo siguiente. Okay. ¿Qué sugieren los resultados de la investigación sobre el carácter del color de la flor de las plantas de chícharos? Ok. Vamos a verlo. Las plantas con flores púrpuras no pueden producir plantas con flores blancas. No necesariamente esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Esa no es la respuesta correcta.
Acuérdense, estamos en comprender las herramientas basadas en el contenido. ¿Ok? Entonces, sigamos. B. Un carácter puede volver a ocurrir aunque no ocurra en una generación. Ese tiene sentido porque se ve aquí, ¿verdad? En la primera generación no se dio, pero en la segunda generación, aunque no fuera en la mayoría, igual sí se dio el cambio. La pregunta es, ¿qué sugieren los datos de la investigación sobre el carácter del color de la flor de las plantas de chícharo? C. Las plantas con flores púrpuras tienen más probabilidades de sobrevivir que las plantas con flores blancas. No se menciona nada de sobrevivencia de ninguna de las flores, ni en el diagrama, ni en el texto. D. Un solo descendiente muestra una mezcla de los caracteres de ambos progenitores. No. No es correcto porque no hay una mezcla de caracteres, ¿verdad? No salió, si hubiera sido una mezcla, hubiera salido entre blanco y morado, pero salieron 3 moradas y una blanca. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Habiendo La hecho B. el análisis. ¿Cuál? La B. La B. La B de B. burro. La B, exactamente. Exactamente. Me agrada porque eso me dice que estamos poniendo atención en la gráfica y en las preguntas, ¿verdad? Así que efectivamente la respuesta correcta es la B, ¿verdad? La B es la respuesta correcta, perdón. Un carácter puede volver a ocurrir aunque no ocurra en una generación. Exactamente tal como se dio aquí. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Analizando las otras respuestas comparadas con la gráfica y comparadas con el texto. Muy bien, perfecto. Ok, aquí entonces vienen otros ejercicios. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio del genotipo y fenotipo. Genotipo y fenotipo. Le voy a dar unos minutos para que lean el párrafo, ¿verdad? Y luego está aquí la gráfica, luego pueden ver la gráfica. Déjenme borrar esto porque esto puede confundirlos, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces vamos a leer el texto y luego darle una miradita al gráfico que hay ahí para después entonces enfrentar la pregunta número 2. Muy bien. Voy a mover la página para que vean ahora el gráfico. Este es el gráfico y esta es la pregunta para que de una vez tengan la pregunta a mano. Dice, a partir del cuadro de Punnett, ¿qué fenotipo es probable que ocurra en la descendencia el 75% de las veces? Marca con una X el fenotipo correcto. Ahora, los fenotipos están representados aquí en el cuadro de Punnett. ¿Verdad? Estos son los fenotipos. Ok. Aunque están representados con P's, están en diferente posición. Entonces, elijan el que ustedes consideren que se respetaría, copiaría el 75% de veces. Ok. De esos 4 opciones que tenemos en nuestra gráfica, aquí en la parte inferior de la izquierda, que está representados con P's, ¿verdad? ¿Cuál sería, según ustedes, la que se reproduciría más veces? La primera flor. La primera flor, la que dice, la que las P's están básicamente a la misma nivel. ¿Por qué dice que es la primera flor? Cuéntenos, a ver.
Porque son mayúsculas las dos. ¿Perdón? Porque las dos P son mayúsculas Las dos P son mayúsculas. y, Ok, y dice que las P son como más dominantes, las mayúsculas. Que las correcto. minúsculas. Ok, muy bien. Ok, la presencia de un alelo dominante representado con la letra P mayúscula hace que una planta de chícharos tenga flores color púrpura. Es probable que el alelo dominante esté presente en 3 de 4 descendientes, por lo que es probable que el fenotipo flor color púrpura ocurra en 3/4 o en el 75% de los descendientes. Efectivamente sería el primer cuadro, ¿verdad? Que está en la esquina superior izquierda, efectivamente. Luego tenemos aquí ahora otro ejercicio que está aquí mismo en esta página. Aquí están las instrucciones y aquí sí pueden ver todos los elementos. Ok, de nuevo vamos a darles 4 minutos iniciales para este ejercicio, 4 minutos para leer y para analizar. Y entonces, no, aquí no hay pregunta, ¿verdad? Que más bien, no, sí hay preguntas, sí, ahí está. La pregunta es, en la tabla de pedigrí A representa el alelo para pestañas largas. A representa el alelo para pestañas largas y A minúscula representa el alelo para pestañas cortas. Los genotipos de los nietos de Fred y Ann no se muestran. Coloca una X en el recuadro para cualquier nieto que podría tener pestañas cortas. Ok, aquí el párrafo dice inicialmente, los científicos usan varias herramientas para mostrar la herencia genética. Una herramienta es el cuadro de Punnett. Otra herramienta es la tabla de pedigrí. Una tabla de pedigrí es útil para rastrear caracteres a lo largo de múltiples generaciones. Y entonces luego viene la explicación, ¿verdad? Y el problema. En la tabla de pedigrí, esta que está aquí abajo, A representa el alelo para pestañas largas, ¿verdad? Y A minúscula representa el alelo para pestañas cortas, ¿ok? A mayúscula, pestañas largas, A minúscula, pestañas cortas, ¿ok? Los genotipos de los nietos de Fred y Ann no se muestran. Coloca una X en el recuadro para cualquier nieto, que podría tener pestañas cortas. Ahí tenemos que hacer el análisis. Acuérdense, básicamente es entre estos dos que están aquí, donde no se muestran, ¿verdad? Y aquí está la pregunta, es en relación a estos dos. Ok, recuerden, la A mayúscula, pestañas largas, A minúscula, pestañas cortas, ¿verdad? Acuérdense cuál de estas dos, aquí abajo, Leslie o Molly, tienen mayor probabilidad de tener pestañas cortas en base a las herramientas o a la tabla de pedigrí que nos muestra que la A mayúscula significa pestañas largas y A minúscula pestañas cortas. Molly. Molly. Molly, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Porque tiene más dominantes Porque de mayúscula que De minúscula. porque sus progenitores, que en este caso son Mike y Beth, ambos tienen una A minúscula. Mientras que en el caso de Leslie, Ben y Yuri solo tienen una A minúscula que es de parte de Ben. Entonces hay mayor probabilidad de que Molly, efectivamente, Molly pueda tener pestañas cortas, dice. Molly es la única nieta que podría tener pestañas cortas porque ambos progenitores tienen el alelo recesivo A.
¿verdad? Mike y Beth. En el caso de Ben y Judy, Judy no tiene el alelo A, ¿verdad? Minúscula. Entonces, obviamente, las mayores probabilidades recaen. Esta parte es una de las partes que más pérdida de preguntas hay, porque resulta que muchas veces no hacemos el trabajo concienzudo de lectura comprensiva y análisis de los recursos que tenemos ahí mismo en el material, ¿verdad? Aquí está claro, solo es cuestión de entender, por un lado, la primera explicación del texto y la pregunta, ¿verdad? Dice los genotipos de los nietos de Fred y Ann, ¿verdad? Fred y Ann no se muestran. Coloca una X en los recuadros para cualquier nieto que podría tener pestañas cortas. Entonces, los nietos estos son los hijos, y luego aquí están los nietos, donde no se muestra en ninguna característica genética. Y obviamente en el caso de Molly, tanto Mike como Beth tienen el alelo A minúscula, lo cual las mayores probabilidades son aquí. Pero es cuestión de tener muchísima concentración cuando estén haciendo su examen. Y aunque es cierto que van a tener un tiempo límite, no asegúrense de leer todo detenidamente. Esa es la clave. La lectura detallada es la clave. ¿Verdad? Yo me acuerdo en ciencias, esta era uno de los, y digamos que esto no es lo más profundo, pero como se trata de vincular, como dice el tema, comprender las herramientas basadas en el contexto, a mí particularmente cuando en mis años de estudiante me resultaba un poco complicado, y porque no le prestaba mucha atención, no me parecía así como muy interesante cuando, a la edad de adolescente, ¿verdad? Pero es cuestión de fijarnos detenidamente, aunque no seamos expertos, aunque no sea nuestra materia preferida, ¿verdad? Aunque no sea nuestra parte favorita de las ciencias, leyendo comprensivamente, observando analíticamente la herramienta, vamos a poder contestar la pregunta de manera correcta. Muy bien.